algo atravesando nuestro sistema solar en este preciso momento. Un visitante del espacio interestelar, moviéndose tan rápido que ningún cuerpo del Sol podría haberlo atrapado jamás. Lo hemos nombrado Tracy Atlas, y aunque su paso es fugaz, sus misterios parecen infinitos. Desde que fue detectado por primera vez en julio de 2025, los telescopios de todo el planeta han seguido su trayectoria, observando cada cambio en su brillo, en su composición y en la estela que deja a su paso. Lo que parecía ser un simple cometa se ha convertido en un rompecabezas astronómico que desafía nuestras nociones sobre cómo deberían comportarse los objetos del cosmos. En tan solo 4 meses, casi un centenar de estudios científicos han intentado explicar su origen, su naturaleza y las extrañas señales que emite. Pero lo que más inquieta a los astrónomos no es lo que saben, sino lo que aún no entienden. Tracy Atlas no se comporta como un cometa normal. Su velocidad, su tamaño, su ángulo de entrada y la forma en que refleja la luz lo colocan en una categoría única. Hoy, exploraremos la verdad detrás de este visitante cósmico. ¿De dónde vino? ¿Qué lo compone? ¿Y por qué su comportamiento desconcierta incluso a los observatorios más avanzados del planeta? En este momento, Tracy Atlas se encuentra en su máximo acercamiento al Sol, una fase que los astrónomos llaman perihelio. Esto ocurre a 1.4 unidades astronómicas, lo que equivale a poco más de 200 millones de kilómetros de nuestra estrella. Para ponerlo en perspectiva, está apenas dentro de la órbita de Marte. Es aquí donde el objeto alcanza su punto de máxima actividad. A medida que la radiación solar calienta su superficie helada, gases y polvo son expulsados violentamente al espacio. Es el proceso que da a los cometas su apariencia característica. Una brillante nube gaseosa llamada coma, y una cola que se extiende millones de kilómetros impulsada por el viento solar. Esa corriente continua de partículas y radiación emanada del Sol. Sin embargo, a diferencia de otros cometas que podemos observar con claridad desde la Tierra, este evento nos queda oculto. El perihelio de Tracy Atlas ocurre en el lado opuesto al de nuestro planeta, bloqueado completamente por el resplandor del Sol. No podemos verlo, pero sabemos que está ahí, transformándose, perdiendo masa y dejando un rastro de materia interestelar que no volveremos a presenciar por millones de años. Durante las próximas semanas, los astrónomos esperan su reaparición en el cielo, momento en el que podrán medir cuánto ha cambiado tras enfrentar el calor extremo. Mientras tanto, analizaremos cómo llegó hasta nosotros y por qué su trayectoria podría revelar secretos sobre los orígenes más antiguos de la galaxia. Antes de continuar, te invito a dejar en los comentarios tu teoría sobre el origen de Tracy Atlas y a suscribirte al canal para no perderte los próximos descubrimientos del universo. Mientras esperamos que Tracy Atlas vuelva a aparecer al otro lado del Sol, los astrónomos aprovechan el tiempo para reconstruir su historia. ¿De dónde vino este objeto? ¿Y cómo fue que logró cruzar el vasto espacio interestelar hasta llegar a nuestro vecindario cósmico? La historia comienza el 1 de julio de 2025, cuando el sistema de vigilancia astronómica ATLAS, siglas de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, detectó un punto en movimiento entre las estrellas. Al principio parecía otro asteroide más, de los miles que se registran cada año. Pero había algo que no encajaba: su velocidad. Todos los cuerpos del sistema solar están atrapados por la gravedad del Sol. Esa atracción mantiene a los planetas girando a diferentes velocidades según su distancia. La Tierra, por ejemplo, se desplaza a unos 30 kilómetros por segundo, mientras que Mercurio, más cercano al Sol, viaja a unos 48 kilómetros por segundo para no caer en su campo gravitatorio. Sin embargo, cuando los astrónomos calcularon la velocidad del nuevo objeto, se sorprendieron: 58 kilómetros por segundo.
Y eso, cuando todavía estaba más allá de la órbita de Júpiter. Esa cifra rompía todos los modelos conocidos. A tal velocidad, el objeto no podía estar atado al Sol. Su trayectoria era hiperbólica, lo que significa que provenía del espacio interestelar y volvería a él después de un breve paso por nuestro sistema. Así nació su nombre, 3I Atlas, abreviatura de Third Interstellar Object. Antes de él, solo se habían identificado 2 visitantes de fuera de nuestro sistema: Oumuamua, descubierto en 2017, y 2I Borisov, en 2019. Ambos dejaron perplejos a los científicos, pero este tercero resultó aún más desconcertante. Comparado con sus predecesores, Atlas era más grande, más veloz y provenía de una dirección distinta. Oumuamua medía unos 400 metros, Borisov cerca de 1 kilómetro. Atlas podría alcanzar 5.6 kilómetros de ancho. Y mientras los 2 anteriores llegaron desde la región norte del cielo, la misma dirección hacia la que se mueve el Sol en su órbita alrededor de la Vía Láctea, este lo hizo de lado, casi en línea con el plano donde giran los planetas. Esa coincidencia es extraordinaria. Nuestro sistema solar se formó como un disco plano de polvo y gas, llamado el plano de la eclíptica. Que un objeto interestelar entre con una inclinación de apenas 3 grados respecto a ese plano es estadísticamente asombroso. Es como si un dardo lanzado desde otra galaxia hubiera acertado exactamente en la delgada línea donde orbitan los planetas. La probabilidad de que algo así ocurra por azar es mínima, y sin embargo sucedió. ¿Casualidad? ¿O evidencia de que el espacio está lleno de trayectorias invisibles, rutas gravitacionales que conectan regiones lejanas del cosmos? Los astrónomos aún no lo saben, pero una cosa sí es segura. 3I Atlas no se parece a nada que hayamos visto antes. Lo que viene a continuación revela aún más sobre su misterioso origen, una historia que nos lleva directamente al corazón de la galaxia, y podría explicar por qué este viajero ha sobrevivido intacto durante miles de millones de años. Cuando los astrónomos intentaron rastrear el camino de 3I Atlas, se toparon con una historia que parece sacada de una novela cósmica. Analizando su velocidad, ángulo de entrada y dirección, descubrieron que este objeto proviene del núcleo mismo de la galaxia, de una zona que rara vez produce visitantes. Imagina la Vía Láctea vista desde arriba. Una espiral gigantesca compuesta por cientos de miles de millones de estrellas. Nuestro Sol se encuentra en uno de sus brazos exteriores, a unos 26.000 años luz del centro. Pero 3I Atlas no viene de nuestro vecindario. Su trayectoria apunta hacia esa región central donde la densidad estelar es inmensa, donde los sistemas solares están tan apretados que las estrellas nacen, mueren y chocan unas con otras con frecuencia. Sin embargo, el objeto no parece haber salido directamente del plano galáctico. Si giramos la galaxia de perfil, notamos que la mayoría de su materia está concentrada en un disco delgado, pero hay una franja superior e inferior conocida como el disco grueso. En esa zona, la densidad de estrellas es menor, las colisiones son raras y las condiciones permanecen estables durante miles de millones de años. Los cálculos orbitales indican que 3I Atlas proviene precisamente de esa región, lo que sugiere que podría tener una edad de 7.600 millones de años, casi el doble que nuestro planeta. Es, en esencia, un fragmento fósil de una era anterior a la formación del propio sistema solar. Los investigadores lograron incluso retroceder su trayectoria a unos 10 millones de años y simular su recorrido a través de la galaxia. En ese lapso, se estima que pasó cerca de 93 estrellas diferentes, pero la distancia más corta que alcanzó respecto a cualquiera de ellas fue de 0.3 años luz, unos 63.000 unidades astronómicas. Para comparar, ahora mismo se encuentra a solo 1.4 AU del Sol.
Esa diferencia de escala muestra lo improbable que fue que acabara cruzándose con nosotros. Durante millones de años, viajó solo, atravesando un océano de vacío casi absoluto, hasta que la gravedad de nuestra estrella lo atrajo por un breve instante. Esta conclusión plantea una pregunta fascinante. ¿Cuántos objetos como este podrían estar pasando desapercibidos, moviéndose entre las estrellas sin ser detectados? La observación de Atlas demuestra que el espacio interestelar no es tan vacío como parece. Hay cuerpos que viajan de un sistema a otro, llevando consigo los rastros químicos y físicos de los lugares donde nacieron. Cada uno podría ser una cápsula del tiempo, una muestra intacta de la materia primordial de otras estrellas. Por ahora, TRES Atlas continúa su curso, y aunque pronto se alejará de nuestro Sol, los telescopios han conseguido recopilar una gran cantidad de datos sobre su comportamiento. Esos datos han revelado algo que desconcertó incluso a los astrónomos más experimentados. La forma en que este objeto refleja la luz no se parece a nada conocido, y eso cambió por completo lo que creíamos entender sobre su verdadera naturaleza. Aunque TRES Atlas fue detectado oficialmente en julio de 2025, las imágenes más antiguas del objeto datan de mayo de ese mismo año. En ellas, el satélite de observación TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, encargado de buscar planetas fuera del sistema solar, registró accidentalmente su paso. Durante un mes completo, este observatorio apuntó hacia la zona del cielo por donde viajaba Atlas, dándonos una visión única de su aproximación. En ese periodo, el objeto avanzó aproximadamente una unidad astronómica en dirección al Sol, y los científicos esperaban que su brillo aumentara proporcionalmente. En astronomía, ese incremento de luminosidad se conoce como flujo, flux, la cantidad de luz que percibimos de un cuerpo celeste. Teóricamente, el brillo de Atlas debía incrementarse un 50% durante ese tiempo. Pero las mediciones de TESS revelaron algo imposible. El flujo se multiplicó por 5. Eso significaba que el objeto estaba reflejando una cantidad de luz 5 veces superior a lo esperado, lo que solo podía explicarse si estaba expulsando gas y polvo. En otras palabras, no era un asteroide, sino un cometa en plena actividad. Sin embargo, este descubrimiento vino acompañado de una sorpresa aún mayor: la polarización de la luz. Cuando la luz del Sol golpea las partículas de gas y polvo de una coma, esa nube difusa que rodea a un cometa rebota en diferentes direcciones. Si la dispersión ocurre en ángulo recto, se denomina polarización positiva. Si rebota en paralelo, polarización negativa. Casi todos los cuerpos conocidos presentan una polarización positiva, incluso los objetos interestelares. Pero Atlas no. Su luz mostraba una polarización negativa extrema, la más intensa jamás registrada. Ningún otro objeto conocido en el universo observado se comporta así. Este hallazgo no solo desconcertó a los astrónomos, también reveló una lección profunda. No todos los sistemas solares son iguales. Lo que aquí consideramos normal puede ser completamente anómalo en otro rincón del cosmos. Atlas, proveniente de un entorno distinto, refleja la luz y libera gases de un modo que no se asemeja a nada dentro de nuestro sistema solar. Además, lo más desconcertante es que todo esto ocurrió a más de 5 unidades astronómicas del Sol, más allá de la órbita de Júpiter. A esa distancia, los cometas del sistema solar todavía están congelados, sin actividad visible. La sublimación, el proceso en el que un sólido se transforma directamente en gas, normalmente empieza a 3 o 4 unidades astronómicas, cuando el calor del Sol es suficiente para derretir el hielo de agua. Pero TRES Atlas comenzó a sublimarse mucho antes. Esto solo podía significar una cosa: su composición química es diferente. En lugar de estar formado principalmente por hielo de agua, su coma contenía grandes cantidades de dióxido de carbono, CO2, congelado.
con una proporción de 8:1 frente al agua. Este tipo de hielo, conocido como hielo seco, sublima a temperaturas mucho más bajas, lo que explicaba por qué el cometa empezó a liberar gas tan lejos del Sol. Era, en esencia, un cometa de otro sistema estelar, hecho de materiales y condiciones ajenas a las nuestras. El descubrimiento de la composición de 3 y Atlas cambió por completo la manera en que entendemos los cometas interestelares. En lugar de seguir el patrón clásico de hielo de agua, su estructura estaba dominada por CO2 congelado, un tipo de material que rara vez sobrevive a los viajes largos. Este detalle, aunque técnico, tiene implicaciones cósmicas enormes. El dióxido de carbono requiere temperaturas extremadamente bajas para mantenerse sólido. Eso significa que este objeto probablemente se formó en un entorno mucho más frío que cualquier región del sistema solar. Quizás en los límites de una estrella antigua o en la periferia de una nube molecular donde el Sol ni siquiera existía aún. Mientras Atlas se acercaba lentamente a nuestra estrella, los telescopios más potentes comenzaron a captar un nuevo cambio. El ratio de CO2 y agua comenzó a invertirse. A finales de septiembre, cuando cruzó la órbita de Marte, el cometa liberaba una cantidad de vapor de agua equivalente a una manguera industrial funcionando sin descanso, un caudal muchísimo mayor al de los cometas típicos a esa distancia. Jamás se había visto tanta agua expulsada tan de golpe. Y no solo eso. Los espectrómetros también detectaron la presencia de níquel metálico en la coma, una señal sorprendente, considerando la distancia al Sol. Lo más extraño era que, junto con el níquel, no aparecía hierro. En condiciones normales, ambos elementos se forman juntos en el interior de estrellas moribundas y se esparcen en proporciones similares tras una supernova. Por eso, cuando se observa uno, suele encontrarse el otro. La ausencia de hierro sugería que algo había separado ambos metales durante el nacimiento o la evolución del cometa. Esa diferencia podría significar que Atlas se formó en un sistema solar radicalmente distinto, donde la distribución de elementos pesados no siguió las reglas conocidas. O tal vez que en su superficie se produjo algún tipo de proceso químico exótico impulsado por radiación cósmica, algo que en nuestro entorno sería imposible de reproducir. Lo desconcertante era que, pese a la temperatura tan baja que reinaba a esa distancia todavía más allá de Marte, el cometa estaba liberando materiales metálicos, lo cual no debería ser físicamente posible. La hipótesis más aceptada es que el dióxido de carbono, al sublimarse violentamente, arrastraba átomos de níquel hacia el espacio. Pero eso aún no explicaba la carencia de hierro. Meses después, conforme el objeto se acercaba más al Sol, las cosas empezaron a cambiar. Las observaciones revelaron que el hierro finalmente apareció en la coma, ajustando la proporción entre ambos metales a niveles más normales. Era como si Atlas estuviera despertando, mostrando capa tras capa de material diferente a medida que el calor penetraba su superficie. La conclusión es asombrosa. Trace y Atlas evoluciona en tiempo real, comportándose como un organismo cósmico que se transforma ante nuestros ojos. Cada nuevo dato refuerza la idea de que no todos los cometas son iguales. Algunos podrían ser reliquias de estrellas extintas o fragmentos expulsados de regiones donde las leyes de la física operan de forma distinta. Y si eso es cierto, entonces Atlas no es solo un visitante. Es un mensajero del pasado más antiguo de la galaxia, portando en su núcleo los secretos de otro sistema estelar. Conforme Trace y Atlas siguió acercándose al Sol, los telescopios comenzaron a notar algo aún más extraño. Su cola estaba apuntando en la dirección incorrecta. Normalmente, las colas de los cometas se forman por la acción del viento solar, ese flujo constante de radiación y partículas que sale disparado desde la superficie del Sol y empuja el gas y el polvo lejos del núcleo del cometa. Por eso, sin importar hacia dónde se muevan, las colas siempre se extienden en dirección opuesta al Sol.
Pero Atlas parecía desafiar esa regla fundamental. Su primera cola estaba mirando hacia el Sol. Los astrónomos quedaron desconcertados. Era como si el cometa estuviera desafiando la física más básica del sistema solar. La explicación más probable es que la enorme cantidad de dióxido de carbono que comenzó a sublimarse mucho antes de lo previsto formó una nube densa y brillante que aún no era lo bastante ligera para ser arrastrada por el viento solar. En otras palabras, el material simplemente se acumulaba en el lado más cálido del cometa, el lado que enfrentaba al Sol. Era un efecto visual insólito. Una cola invertida, que mostraba a un cuerpo interestelar comportándose de forma completamente distinta a cualquier otro conocido. Con el paso de las semanas, conforme el cometa se adentraba en regiones más cálidas del sistema solar, el viento solar comenzó a ganar fuerza. Esa presión logró finalmente empujar la nube de gas y polvo hacia la dirección correcta, formando una cola corta y en forma de abanico, más parecida a la de un cometa convencional. A finales de septiembre, 3 y Atlas mostraba ya un aspecto más familiar, aunque seguía destacando por su intensidad y composición química atípica. Vale la pena recordar que no todos los cometas poseen esas colas largas y espectaculares que solemos ver en ilustraciones. La longitud depende de múltiples factores: la cantidad de gas liberado, la distancia al Sol y la composición del núcleo. Por ejemplo, el famoso cometa Hale-Bopp, observado en 1997, desarrolló una cola enorme porque se acercó mucho más al Sol, a solo 0.9 unidades astronómicas, casi la mitad de la distancia que 3 y Atlas alcanzará en su perihelio. En cambio, Atlas se mantuvo a 1.4 unidades astronómicas, por lo que su cola resultó más corta, pero no menos interesante. Durante esa misma etapa, se produjo un momento excepcional: su paso cercano a Marte. El 3 de octubre de 2025, el objeto pasó a tan solo 0.19 unidades astronómicas del planeta rojo, la distancia más corta que tendría con cualquier planeta del sistema solar. Y lo más sorprendente es que teníamos cámaras esperándolo. Rovers como Perseverance, en la superficie marciana, lograron capturar fotografías del fenómeno. En ellas, 3 y Atlas aparece como una pequeña estela brillante en el cielo nocturno de Marte, resultado de varias exposiciones superpuestas que permitieron acumular la débil luz reflejada del cometa. Mientras tanto, en la órbita marciana, la sonda ExoMars de la Agencia Espacial Europea también apuntó sus instrumentos hacia el visitante interestelar. Sus imágenes mostraron un núcleo difuso envuelto en una coma brillante, aunque sin la suficiente resolución como para distinguir la superficie sólida del cometa. El siguiente objetivo era utilizar la cámara más potente disponible en Marte, el Mars Reconnaissance Orbiter, que posee un telescopio de alta definición. Pero justo cuando se planeaban las observaciones más detalladas, un cierre del gobierno estadounidense detuvo temporalmente las operaciones de la NASA. Los datos, si llegaron a capturarse, todavía no se han hecho públicos. Durante su paso cercano a Marte, 3 y Atlas ofreció la oportunidad perfecta para ser estudiado con detalle. Pero este encuentro fue solo el inicio de una etapa aún más importante: su viaje hacia el perihelio, el punto más próximo al Sol, y las observaciones que llegarían después. Tras su cruce con el planeta rojo, el cometa comenzó a adentrarse en el resplandor solar, quedando invisible para los telescopios terrestres. La intensa luz del Sol bloqueó por completo su observación directa. Un fenómeno inevitable cuando los objetos se aproximan demasiado al astro rey. Los astrónomos sabían que, durante varias semanas, no podrían ver nada. Tendrían que esperar a que Atlas saliera del otro lado para descubrir qué había ocurrido durante su exposición más extrema al calor. Este intervalo de invisibilidad, aunque frustrante, resultó valioso para preparar la siguiente fase de observación. Se espera que a principios de diciembre el cometa vuelva a hacerse visible, permitiendo estudiar los efectos de su paso cercano al Sol.
Las predicciones apuntan a que su brillo podría variar drásticamente, dependiendo de cuánto material haya perdido en el proceso de sublimación. El 19 de diciembre, Atlas alcanzará su máxima aproximación a la Tierra, situándose a tan solo 1 unidad astronómica, lo que permitirá obtener datos más precisos sobre su composición y evolución. Pero antes de abandonar definitivamente nuestro sistema solar, 3 y Atlas tiene un último encuentro programado. El 16 de marzo de 2026 pasará a 0.36 AU de Júpiter. Será su despedida oficial y una oportunidad irrepetible para los instrumentos a bordo de la sonda Juno, que desde hace una década estudia el planeta gigante y sus lunas. Aunque a esa distancia el cometa ya estará enfriándose y su actividad disminuirá, los científicos esperan que Juno logre capturar una imagen final del visitante interestelar, revelando si su superficie cambió tras el intenso calor solar. Este tipo de seguimiento es crucial porque los objetos interestelares no son simples trozos de hielo y roca. Son testigos de la historia de la galaxia. Su composición, su polarización y sus cambios físicos pueden contar cómo era el entorno donde se formaron. En el caso de 3 y Atlas, los indicios apuntan a un origen en regiones frías y antiguas del disco grueso de la Vía Láctea, donde la materia estelar evoluciona lentamente. Cada observación futura permitirá refinar esa historia. Saber si su estructura se alteró, si perdió masa o si conserva aún parte de la capa original que lo ha protegido durante miles de millones de años. En cierto modo, el paso de Atlas por nuestro sistema solar no es solo una curiosidad astronómica, es una ventana directa a la evolución de otros mundos. Y cuando finalmente se aleje, su estela quedará como un recordatorio silencioso de cuán conectados estamos con el resto del universo. Fragmentos de sistemas lejanos cruzando los nuestros, llevando consigo pistas de cómo nació todo lo que conocemos. Mientras los astrónomos esperan la reaparición de 3 y Atlas en el firmamento, se preparan para una de las etapas más delicadas del análisis, determinar cómo el calor del Sol ha modificado su estructura interna. Durante el perihelio, la radiación solar actúa como un bisturí cósmico. Los gases atrapados bajo la superficie se expanden, el hielo se sublima, los metales se liberan y la presión interna puede llegar a fracturar partes enteras del cometa. Los científicos han observado este fenómeno muchas veces con cometas del sistema solar, pero hacerlo con uno interestelar es un evento extraordinariamente raro. No hay forma de saber con certeza cómo reaccionará un objeto formado bajo leyes químicas tan distintas. La hipótesis actual es que Atlas podría estar perdiendo masa a un ritmo acelerado. El fuerte contraste entre las regiones dominadas por hielo de CO2 y aquellas más ricas en agua puede generar fisuras que provoquen explosiones de gas, liberando fragmentos al espacio. Si eso sucede, podríamos ver una repentina variación de brillo o incluso una fragmentación visible cuando el objeto reaparezca en diciembre. Este tipo de comportamiento ya se ha observado antes. En 2020, otro cometa con el mismo nombre, C, dividido por 2019 y 4, Atlas, se desintegró de forma espectacular al acercarse al Sol. Sin embargo, a diferencia de aquel, 3 y Atlas proviene del espacio interestelar, por lo que su estructura podría ser más resistente, endurecida por miles de millones de años de exposición a rayos cósmicos y temperaturas extremas. A pesar de su comportamiento extraño, los datos reunidos hasta ahora indican que el cometa está volviéndose cada vez más normal. El equilibrio entre el hierro y el níquel, la formación estable de una cola tradicional y la aparición de vapor de agua en cantidades previsibles apuntan a que el objeto se está adaptando al entorno del sistema solar. Este proceso de normalización es fascinante. Sugiere que la exposición prolongada a la radiación solar podría reconfigurar las propiedades físicas de los cuerpos interestelares, integrándolos temporalmente a las condiciones de nuestro propio sistema. En otras palabras, 3 y Atlas es una especie de laboratorio natural del cosmos,
Al observarlo, los científicos pueden ver cómo un fragmento formado en otro sistema estelar reacciona ante las fuerzas que modelaron al nuestro. Cada cambio en su brillo, cada variación en su cola o en la polarización de su luz, se convierte en una pista sobre cómo evolucionan los materiales que dieron origen a los planetas, las lunas y quizás, en última instancia, a la vida misma. Por eso, aunque Tracy Atlas pronto desaparecerá en la oscuridad del espacio profundo, su legado científico apenas comienza. Los datos recopilados servirán para mejorar los modelos de formación planetaria y predecir qué tipo de objetos podrían visitarnos en el futuro. Y más allá de los números, su travesía nos recuerda algo esencial: que el universo está vivo, cambiante, y que cada fragmento que pasa frente a nuestros ojos trae consigo la historia de miles de soles y galaxias que existieron mucho antes que nosotros. El regreso visual de Tracy Atlas, previsto para principios de diciembre de 2025, será clave para entender hasta qué punto el Sol ha transformado este viajero interestelar. Los telescopios de todo el mundo, desde el James Webb Space Telescope hasta el observatorio Very Large Telescope en Chile, ya han sido programados para seguir su trayecto en los próximos meses. Los astrónomos buscan responder una pregunta crucial: ¿ha cambiado la composición superficial del cometa después del perihelio o conserva las huellas originales de su sistema natal? Si las capas externas se modificaron drásticamente, podríamos haber perdido una parte del registro químico que contenía información sobre su lugar de origen. Pero si sobrevivieron intactas, su análisis revelará cómo se formaban los cuerpos helados en regiones distantes del núcleo galáctico, donde la radiación y las temperaturas son radicalmente distintas a las de nuestro entorno. Esa información no solo sirve para comprender este objeto en particular, sino para mejorar los modelos de evolución de sistemas planetarios. Cada cometa interestelar que se descubre amplía nuestro mapa del cosmos. Antes de 2017, la humanidad ni siquiera sabía que podía recibir visitantes de otras estrellas. Pero desde el paso de Oumuamua, seguido por Borisov, y ahora Tracy Atlas, la evidencia se acumula. El espacio interestelar está lleno de viajeros silenciosos. Algunos pueden ser fragmentos desprendidos de discos protoplanetarios. Otros, restos de colisiones entre mundos o escombros expulsados por supernovas. Y, ocasionalmente, uno de ellos cruza nuestra órbita, ofreciéndonos un vistazo a la materia prima con la que se forjan los sistemas solares. En este sentido, Atlas no es solo un objeto más que flota en la oscuridad. Es un enlace entre los sistemas estelares. Su paso demuestra que los mundos no están aislados, que existe una red invisible de trayectorias gravitacionales que conecta estrellas, planetas y fragmentos dispersos a lo largo de la Vía Láctea. Cada cuerpo que atraviesa nuestro cielo podría ser un mensajero cargado de historia, una cápsula que guarda la memoria de otros soles. Cuando Atlas se aleje definitivamente, emprenderá un camino de regreso al vacío interestelar, donde vagará por millones de años hasta perderse entre las corrientes galácticas. Y aunque nuestros telescopios ya no puedan seguirlo, sus datos quedarán grabados en archivos científicos, inspirando nuevas preguntas. ¿Cuántos como él pasan sin ser vistos? ¿Qué secretos guardan los que aún no hemos descubierto? La ciencia apenas comienza a descifrar esta clase de viajeros, y cada hallazgo cambia la forma en que entendemos el universo. Lo más fascinante de todo es que estos objetos no llegan por casualidad. Su presencia nos recuerda que vivimos en un sistema dinámico, parte de una galaxia viva y en movimiento constante, donde los caminos de estrellas y mundos se cruzan como si formaran parte de una danza milenaria. A medida que Tracy Atlas se aleja del Sol, va disminuyendo su brillo. Sus gases se congelan otra vez, su cola se disipa lentamente y su figura se hunde de nuevo en la inmensidad interestelar. Pero, aunque desaparezca de nuestra vista, su paso dejará una huella indeleble en la historia de la astronomía moderna. En cuestión de meses, este objeto interestelar
cambió lo que creíamos saber sobre la materia del cosmos. Reveló nuevas combinaciones químicas, comportamientos inesperados y fenómenos que desafían la física clásica de los cometas. Lo que parecía un simple trozo de roca y hielo se transformó en una lección viva sobre la diversidad del universo. Cuando los científicos revisen los datos recopilados por las sondas y telescopios, podrán reconstruir su evolución completa, desde su entrada al sistema solar hasta su salida definitiva. Esos registros no son solo números, sino capítulos de una historia que comenzó miles de millones de años antes de que existiera la Tierra. Cada espectro de luz, cada variación en su brillo, contiene información sobre otro sistema solar, otra estrella, otra era del universo. Atlas nos mostró que el espacio está entrelazado por rutas invisibles que conectan mundos distantes. Lo que hoy llamamos nuestra materia, el agua, los metales, los elementos que forman la vida, tal vez alguna vez viajó por esos mismos caminos. De aquí en adelante, cada nuevo objeto interestelar será estudiado con mayor precisión. Tracy Atlas abrió la puerta a una nueva disciplina dentro de la astrofísica, la de los viajeros intergalácticos, mensajeros que transportan la historia química y energética de otros sistemas. Y quizá, en alguno de ellos, encontremos un vínculo más directo con la vida. Moléculas orgánicas, aminoácidos o compuestos que expliquen cómo los ingredientes del ADN pudieron dispersarse por el cosmos a través de cometas y asteroides. En ese sentido, cada uno de estos visitantes es más que una curiosidad. Es una pista de nuestro propio origen. Cuando Atlas cruce nuevamente la frontera del sistema solar, seguirá viajando por millones de años, lejos de toda estrella, atravesando regiones de espacio donde la luz del sol es apenas un recuerdo. Y sin embargo, ese fragmento solitario seguirá siendo parte de nuestra historia, porque en el breve instante en que cruzó nuestro cielo, nos recordó algo esencial, que la humanidad también forma parte del mismo flujo cósmico que mueve a las estrellas y a los cometas. Tal vez ese sea el verdadero mensaje de Tracy Atlas, que no estamos aislados, que el universo no es un vacío muerto, sino una red viva de energía, materia y tiempo, donde todo desde una molécula en la Tierra hasta un fragmento interestelar comparte el mismo origen. Y cuando levantamos la vista al cielo para buscarlo, aunque ya no esté ahí, lo que en realidad vemos es nuestro propio reflejo viajando entre las estrellas. Si este viaje por el universo te fascinó, recuerda suscribirte para seguir explorando los secretos del cosmos y comparte en los comentarios qué crees que esconden los próximos visitantes interestelares.